Hola amigos, bienvenidos un día más al podcast de Melishana. Estamos de regreso después de nuestras vacaciones, sí, vacaciones tipo agua, ¿no? Como nos fuimos de la nada y volvimos. Entonces, sí, porque mi amiga hermosa Shanice andaba de gira, de viaje, haciendo muchos movimientos piscianos. Entonces, amiga, bienvenida de regreso a tu podcast de confianza. Ay, amiga, muchas gracias por la bienvenida y gracias también por ese fueguito de querer sostener el espacio. Yo también lo quiero sostener, pero yo estaba en una voladera, o sea, entre los viajes, entre la casita, entre tantas transiciones que han pasado estos meses, ha sido un año muy intenso. Por ahí Año 9. en la cosa china, además del año 9, año de la De la serpiente, serpiente de madera, sí, también. años de muchas transiciones también, entonces, bueno, nos dimos unas vacaciones del podcast, pero bueno, aquí estamos de vuelta. No tenemos mayor orden en este episodio, queremos es calentar, volver al ruedo, volver a hablar con ustedes y bueno, hay un tema que sí tenemos hoy que queremos abrir, que es el tema de las emociones, del mundo del agua, esto visto desde la simbología, que es el mundo emocional, el mundo de sentir, porque bueno, sí siento que, bueno, no sé, yo este año tuve muchos momentos de querer dejar de sentir en algún punto porque todo se ponía muy intenso y era, Dios mío, ¿cómo es que uno puede sentir tanto? ¿Cómo puede sentir tanto todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo? No sé bueno, estoy segura que esto te ha pasado, amiga. Sí, amiga, yo me acuerdo que cuando pensamos en cómo plantear este episodio, pues eso que nosotras compartimos, que es como nuestros ascendentes de agua, ¿no? Que yo digo, o como en lo que he aprendido leyendo la carta, es como que yo siento que el ascendente es el punto de partida. Entonces, cuando tu punto de partida es en agua, tus emociones es como tu punto de partida, ¿no? Y ahí se hace como insostenible, pues no sé si insostenible, pues se hace insostenible no saberse gestionar emocionalmente, ¿no? Pero también siento que a veces la vida se hace como insostenible porque en esta vida como tan de tierra, ¿no? Como tan de estar produciendo, haciendo, a veces las emociones son como muy difíciles de navegar, ¿no? Y pues yo siento que igual somos como tan bruticos para sentir, ¿no? Como los humanos en general, como muy buenos para pensar, muy buenos para hacer, pero para sentir como muy brutos. Entonces yo siento que sí, ¿no? Es un tema que no a todos les toca de la misma forma, pero a nuestros ascendentes yo siento que sí, como que nos obliga, como que a veces la vida nos confronta a gestionarnos emocionalmente y como a pulirnos desde ahí, que es lo heavy, porque no es tan rico recibir emociones, ¿no? A veces es rico, pero a veces es muy duro. Sí, total, yo hay momentos en los que he dicho, Dios mío, gracias, porque puedo sentir, porque también uno puede sentir cosas tan maravillosas, te puedes sentir tan elevado, tan lleno de Mm, amor, mm. que todo te conmueve, que todo te hace sentir tan vivo y eso mismo se va hacia abajo, ¿no? Como cuando llegan las emociones difíciles, es como esta sensación de hasta de muerte, de peligro, de que no me puedo a veces sostener ni en mi propio cuerpo. Es como si el cuerpo también se sintiera caldeado de la misma emoción y a mí a veces me pasa que es como si fuera difícil contener ese mundo emocional dentro de mi propio cuerpo. O sea, se siente tan intenso que a veces yo digo, Dios mío, también me canso, también llego como a esos picos emocionales en los que uno quisiera apagarse un ratico y no estar percibiendo tanto desde la emoción. Me gusta mucho esto que dices de los ascendentes de agua, porque ciertamente el punto de partida es reconocer el sentir y si me escucho bien. Ok. Te escuchas bien, amiga, tranqui. Y perdón, es que estoy comiendo chocolate aquí toda loca. La confianza, yo ya al principio era toda, oh no, el podcast, y ahora es como, me voy a mandar un chocolatico mientras grabamos. Perdón, qué pena. Sigue, amiga, sigue. No, no, está bien la interrupción porque que ni siquiera es interrupción, o sea, porque bueno, es que hace rato ustedes no estuvieron presentes, pero tuvimos también unos temas con los micrófonos de Mercurio retrógrado, que ya, por cierto, hoy o ayer empezó Mercurio retrógrado y Ay, bueno, total. fue como todo un tema empezar a grabar, entonces estaba ahí como toda insegura de si se estaba escuchando. Volviendo al punto,
Los ascendentes de agua, sí, o sea, el punto de partida es sentir, reconocer lo que uno siente. Y es algo como bien curioso porque es lo que dices, no se valora como en esta actualidad todo este tema de sentir. La gente se preguntaría, bueno, pero ¿qué tiene de productivo sentir, no? ¿Qué tiene de productivo estar como en ese mundo emocional y del cuidado y de también transitar lo incómodo y de, sí, o sea, que cuál es realmente la ganancia de todo esto, pues en un mundo que mide todo a través de la productividad y la ganancia, ¿no? Y al menos yo me he dado cuenta que cuando uno está como en estas frecuencias de agua, en estas frecuencias emocionales, muchas veces el crecimiento es hacia adentro. Es como si uno creciera, pero hacia adentro. No sé, ¿qué sientes tú respecto a eso? Sí, pues yo creo que para mí ese ha sido como un gran tema, ¿no? Como yo, mi ascendente es cáncer, ¿no? Como tú bien sabes, y yo siempre lo digo en todas partes, ¿no? Como ahora lo digo con mucho orgullo. Em, y como en mi experiencia, em, sentir es como tan incómodo que no lo puedo ignorar, ¿no? Como que cuando yo me siento, por ejemplo, a disgusto con alguien o con alguna relación o como pasa esto, como de me estoy sintiendo, sí, como que estoy conociendo a alguien y dice algo y esa vez se me queda como atorada esa sensación como de no me gustó lo que dijo. Entonces, claro, ¿no? Por fuera uno queda como un loco, pero yo siento que a mí esas emociones me protegen un montón em, de caer en lugares malos, ¿no? O sea, sabes, como que las emociones son como una brújula hacia algo bueno, hacia algo, como hacia algo genuino tuyo, ¿sabes? Entonces es como, Ujú. bueno, esa emoción a mí me está diciendo, y claro, lo que pasa muchas veces es que en esa ida hacia adentro, como uno no sabe ir hacia adentro y validarse hacia adentro, entonces uno busca como opiniones externas y todo, entonces no, pero si él se ve súper bien y todo, pero es como esa emoción, lo que yo digo, ¿no? Como a mí me pasa que yo no las puedo ignorar. Yo siento que hay gente que puede como coger y como poner en paréntesis sus emociones y seguir con su día a día, pero a mí como ascendente cáncer no puedo, es que no puedo, es que es como si yo, ¿sabes? Como cuando yo estaba en mis primeras tusas, yo perdía las materias en los semestres porque es que no podía, o sea, yo no podía creer, yo veía al pobre idiota ese haciendo sus entregas de diseño como si nada, y yo ahí como, se me parte el corazón en 500 pedazos, porque no puedo ignorarlo, no puedo ignorarlo. Y hoy en día, después de mucho trabajo, digo como, pero qué bien que no pueda ignorarlo, ¿sabes? Porque eso al mismo tiempo me protege de durar 10 años en una relación donde no esté a gusto, o sí, como, entonces, si me entiendes, como que mi perspectiva es, sí son incómodas, como de cáncer también, yo siento que vienen muy miedosas, ¿no? Como porque cáncer sí, pues es un bebito, ¿no? Entonces, como que también esa es otra llave que yo me he dado cuenta, como cosa que me da miedo, cosa que es buena señal, ¿no? Como, es por ahí es por donde, porque tu punto de partida es el miedo, cáncer, el agua, la emoción de agua. Entonces, sí, como siento que o sea, sí, comparto la sensación de no quiero sentir más porque a veces es demasiado abrumador, pero yo también le pongo a favor a esas emociones que sí ayudan como a hacerse fiel, como que uno se termina siendo fiel a sí mismo, ¿no? Y uno, mal que bien, es lo que te digo, esa de gestarme emocionalmente, pues sí, paila, perdí materias en la universidad, pero aprendí un montón sobre mí, sobre lo que me gustaba y sobre lo que iba a tolerar en unos y sobre lo que no. Entonces, pues digo, como es lo que tú dices, ¿no? Como es ganancia para adentro. O sea, tal vez no es una ganancia externa material, pero es como seguridad también. No sé cómo lo sientes. Sí, y es que el agua también me llama mucho la atención esto que estás diciendo eh, de que no se pueden ignorar y bueno, por supuesto que desde toda la teoría psicológica y eso se nos ha enseñado que, bueno, las emociones en verdad son una gran herramienta adaptativa. Ellas nos van mostrando también, sí, como que tanto que tanto debemos o no adaptarnos al ambiente, porque bueno, cada emoción te refleja algo diferente, o sea, por ejemplo, la rabia, un límite se cruzó, o tú percibes que un límite se cruzó, la tristeza cuando perdiste algo y estás
como reflexivo y la alegría, pues cada una, digamos, tiene como toda su teoría adaptativa o tiene una razón de por qué está apareciendo, entonces yo creo que también como que amigarse con esa función de las emociones puede darnos como una mayor aceptación de lo que estamos sintiendo y también caer en esta pregunta de, bueno, ¿por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo? Y tener también un respeto hacia las emociones. Creo que esto también es importante porque uno siempre cree que está gobernando su propia vida y yo creo que también, al menos desde mí, hay muchas cosas que uno no domina, ¿no? Uno está como fluyendo en la vida, ¿no? Con lo que pasa en la vida y por supuesto que uno tiene una voluntad y un libre albedrío, pero hay mareas emocionales que uno tampoco puede controlar del todo, más allá de hacer una gestión lo mejor que puedas, ¿no? Pero pues hay tristezas que te sobrecogen y hay rabias que tú no quisieras sentir, pero las sientes. Entonces, al menos en mi caso, he estado como con un trabajo también de respetar mis propias emociones y entender que ellas están ahí por algo y que tampoco tengo que forzarme a ir más allá de ellas cuando no hay una razón de peso para hacerlo. O sea, por ejemplo, me siento incómoda con una situación, en un lugar, con una persona. Creo que tiene que haber un discernimiento de, bueno, ¿cuándo cruzo esa barrera? Porque, no sé, quizás sí hay cosas que me estoy armando en mi cabeza o hay ya una emoción que está tomando demasiado espacio, demasiado tiempo, pero hay veces que no, que creo que si uno se siente así también es por una razón y no hay que tampoco llevarse más allá y tratar de callar la emoción y tratar de fingir que no está sintiendo eso. Entonces, al menos últimamente yo he estado como también en ese proceso de respetar mis emociones y entender que ellas también muestran ciclos, muestran procesos y muestran cómo estoy frente a algo. Mm, Es que yo creo que ese es como me pasa, ¿sabes? Como tengo una amiga que creció como en una familia donde había que mostrar que siempre estaba todo bien, ¿no? Y eso, ¿sabes? Eso se parece mucho, no sé si lo has percibido en tus amigos rolos, pero es como en las familias bogotanas pasa mucho, ¿sabes? Como que nosotros tenemos esta vaina de querer siempre fingir que todo está bien, ¿no? Y como que es como, porque juzgamos mucho el bien y el mal, ¿no? El estás mal y el estás bien, entonces como la gente que está mal, no soy yo estoy bien porque la gente de bien y la gente de mal. Y yo creo que es muy valiente el ejercicio de uno admitirse en esos lugares emocionales, ¿sabes? Y yo me he dado cuenta, me acuerdo mucho cuando fue como hace un año, ¿no? Que tuviste ahí como un desborde emocional en la mitad de un concierto y terminaste ahí haciendo como un montón de contactos y de empatía y todo, y porque yo creo que eso es muy valiente, ¿no? Como uno permitirse como em, mostrarse mal y estar mal. Y siento que igual sí hay como que ya hay mucha más conciencia con respecto a lo emocional y todo, pero es tan difícil como el trabajo interno, ¿no? Como que yo siento que cuando se habla mucho como de salud mental alrededor de las emociones, siempre es todavía desde el, ay, claro que sí, cuando estés mal, admítetelo, pero ¿qué tanto lo haces en serio y qué tanto lo hacen esas personas en serio? Porque es que es uno aprender a mirarse, claro, ¿no? Porque estaba pensando que bueno, al ascendente cáncer y de pronto al ascendente piscis a nosotras nos llegan emociones como conmovedoras, pero ¿qué pasa con un ascendente escorpio? Que le llegan esas emociones oscuras, ¿no? Mm, Y que su punto de partida, como bajo la teoría esta que yo te armé del ascendente, es el punto de partida, es reconocerte tus mierdas, ¿no? Porque a mí me parece que Escorpio es un lugar muy sí, ¿no? Como la sombra, lo oscuro, lo opuesto a Tauro, entonces es lo opuesto a la vida, entonces tiene que ver como con lo íntimo, lo vulnerable, ¿no? Como todo este reino de la tusa, del duelo y del todo. Entonces imagínate como un ascendente Escorpio cuyo punto de partida es sentir venganza o admitirse que está sintiendo eh, ganas de ser vengativo o admitirse en emociones oscuras, ¿no? Como un poco lo que hablábamos con José en el último episodio, que escúchalo si no lo ujú. has escuchado, porque ese me parece más heavy, ¿sabes? Ese no lo compartimos nosotras,
pero yo lo he visto, lo que pasa es que lo he visto en manes que no se gestionan emocionalmente y lo que yo he visto ahí que pasa es que a veces la sombra se los come, ¿sabes? Como que empiezan a actuar desde lo oscuro porque no lo ven de frente. No sé si ahí estoy haciendo coherencia. Claro. Sí, yo pienso que cuando estabas hablando de aceptar cuando uno no está bien o cuando las cosas no están bien, es precisamente el reino escorpiano, que pues aquí estamos hablando en frecuencia de crisis, de duelo, de emociones que pueden sentirse bastante disonantes. Y que yo particularmente siento que este año he tenido, de hecho, mi revolución solar eh, sideral, este año es ascendente Escorpio para mí. Fíjate. Y, y sí siento que ha sido mucho voltaje en ese sentido de aceptar las propias sombras y también aceptar que, pues sí, no necesariamente tienes que estar bien con todo, ¿no? Por eso creo que mencionaba esto antes del respeto a las propias emociones o el respeto al propio sentir frente a ciertas situaciones que te generan disonancia, que te generan una sensación quizá eh, que no es agradable, que no quieres estar ahí, que sientes rechazo, que sencillamente no quieres estar ahí y no, no estás dispuesto tampoco a estar en un lugar excesivamente incómodo o estar en un lugar en el que realmente hay una frecuencia en la que no te gusta, no te gusta, no estás de acuerdo. Eh, y Scorpio tiene mucho esto de los polos, ¿no? De que, bueno, o estás bien o estás mal. Y a Mm. veces uno encuentra también mucha libertad en entender que las cosas están mal, o que estás mal con esa persona, o que estás mal en esta situación, o Y que fíjate que es definitivamente muy esto no funciona. escorpiano, eso como un poco como de la renuncia frente al control. Yo creo que es muy de agua y por eso también es tan difícil en la tierra, ¿no? Como que yo soy muy como, últimamente me siento muy partidaria de la literalidad de que del planeta se llame tierra, ¿no? Como, pues claro, aquí venimos a hacer los ejercicios de tierra, ¿no? Entonces como que el agua es como que no va o no combina a veces tanto. Y en ese lugar de agua, viene el renunciar, el soltar, el confiar, y yo siento que al final de todo hay un descanso cuando uno se admite esas cosas, ¿sabes? Cuando uno se admite esas vainas oscuras, hay como la gente que, ¿sabes? Como las personas que cometen crímenes y eventualmente confiesan, yo siento que es como un alivio en el poderlo mirar de frente, ¿no? Como en no seguir cargando esa oscuridad y seguir ignorándola y seguir fingiendo que todo está bien. Pues yo creo que también es un ejercicio liberador, o sea, nada más liberador que mirarlo de frente, yo creo que, y eso aplica para todos los ascendentes, pues yo creo que todas las personas sensibles, ¿no? Porque nosotras no somos muy partidarias de generalizar como si eres ascendente de agua, entonces eres sensible. No pasa. De hecho, tengo un amigo que es muy poco sensible y es ascendente Piscis. Deberíamos chismearlo un día la carta porque sí es muy raro. Pero siento que para las personas como que tenemos estas posiciones, sí se hace un poquito más dura la vida, ¿no? Y sí se hace un poquito más exigente en cuanto a eso de empieza a aceptarte todo, empieza a aceptarte, porque sabes que es la otra cosa que quería traer, que la gente sensible, claro, siempre es como desde la víctima, ay, pobrecito, siente mucho, sí, le toca más duro porque todo le duele más, todo, pero el poder que tenemos de ser súper venenosos y súper contagiadores del ambiente y nos podemos cagar en el mood si queremos, si no estamos tan bien, entonces como que las emociones tampoco son solo como esta cosa, esta lastre ahí pues emocional que cargo sino que también traen su poder y yo creo que muchas veces se ve desde ese lugar venenoso, ¿no? Como que yo siento que es como si el agua a uno se le estancara y se le volviera veneno y entonces uno se levanta de mal genio y la oficina entera se pone triste o como que se baja el mood del ambiente y eso también es como un poder muy de las personas muy sensibles, que no sé, me parece interesante traer también porque tiene su lado chévere como yo creo que es un poder interesante, pero pues también se hace aún más importante el aprender a gestionarte emocionalmente, porque es que tú puedes estar dañando y haciendo daño sin darte cuenta.
Sí, total. Yo también he encontrado como mucha redención y humanidad en ese sentir la mierda. O sea, porque creo que a veces uno quiere elevarse o sentir que tú nunca has pasado por esos momentos donde le dices hijo de puta al otro y lo odias y, sabes, no lo quieres y lo rechazas. Y no solo hablo de un otro, o sea, hablo de cualquier situación. Creo que una mala gestión emocional o unas emociones estancadas siempre te van a llevar como a ese punto de sentir muchas cosas oscuras. Pero últimamente me he reconciliado con eso en el sentido de no romantizarlo, pero sí, sí me he sentido mucho más humana, mucho más, Ah, claro. sí, mucho más humana, mucho más vulnerable, como aceptar que también puedo llegar a sentir eso. Y creo que también hay algo interesante en ello, que es que, claro, si también por alguna razón tú te sientes herido, te sientes que pues algo te tocó de una manera te tocó un punto muy vulnerable, pues tú no te vas a estarle sonriendo al otro y invitándolo a tu casa y, sabes, como que en estos días estaba escuchando precisamente algo del perdón que me llamó mucho la atención, que era como, bueno, el primer paso para perdonar es alejarte de lo que te hirió. Sabes, tú no puedes tampoco pretender que vas a perdonar teniendo a la persona que tú sentiste que Ujú. te acuchilló de alguna manera, que te rompió, que te pegó de alguna forma, o sea, simbólicamente. Tú no lo puedes tener ahí al lado Claro, 24/7, porque es ¿sabes? que De fíjate repente, que bueno, si estás casada te tocará o algo así, pero, o sea, no, si tú tampoco. puedes tomar una Sí. distancia, así sea una distancia simbólica, o sea, porque bueno, hay casos en los que sí, pues tienes a tu mamá al lado todo el tiempo, tienes a tu hijo, tienes a tu esposo, tienes a una amiga, bueno, si puedes tomar una distancia maravilloso y si no puedes, pues tendrás que hacerlo simbólicamente, pero hay que dejar descansar las heridas, ¿sabes? Hay que dejar que uno primero como que se cosa, se limpie, vea que a uno le pasó, que resignifiques las cosas, que eso entre como en una etapa de transformación y precisamente cuando las cosas se transforman emocionalmente, pues sale mucho veneno y sale mucho pus y Mm. salen muchas cosas que no son bonitas y es precisamente un paso muy curativo en todo ese proceso de agua también de transformar esa emoción oscura a realmente una liberación, realmente un perdón, que bueno, ya cuando hablamos de una completa liberación, de un perdón, de un soltar grande, ya estamos entrando en Piscis, ¿no? Claro. Esa Y ahí última eso agua. quería decir eso, ¿no? Como por eso es que Escorpio está primero que Piscis, ¿no? Porque es que primero Uh está -huh. aceptar que me dolió, aceptar que despertó en mí sentimientos oscuros, emociones densas, para poder perdonar. Y fíjate que igual de Escorpio a Piscis todavía hay terrenito, o sea, todavía hay más cosas que pasar, entonces no es me dolió y ya lo perdono, ¿no? También necesitamos el tiempo, el recuperarnos. em, Finalmente es muy bonito, ¿no? Porque yo creo que, digo bonito y la gente dirá, qué vieja tan hippie, pero es que estoy como en la luz, ¿no? Porque, ay, es bonito sentir cosas de mierda, no, no es bonito. Digo que es bonita la oportunidad que te presenta para aprender a conocerte mejor. Como que uno empieza a conocerse en sus mierdas y eso a la larga te dice cosas de ti. Te dice como, sí, no, por ejemplo, a mí me pasa mucho que soy súper peleona. Después como que lo llevaba a terapia y entonces mi terapeuta me decía como, pues de pronto lo que tú tienes que hacer es como encontrar un lugar donde pelear. Ah, pues claro, debatir, escribir. Ah, vea, entonces gracias a la sombra aprendí que hay un lugar de mí que tiene como ese potencial, esas ganas de hacerlo y como, entonces como que sí, claro, tuve que pasar por cosas horribles y verme además, como verse uno como en esas actitudes y en esos comportamientos como de esas emociones escorpianas, pero bueno, como que logro aprender un poco más de mí desde ese lugar oscuro. Entonces, yo creo que también por eso es bonito, entre comillas, ¿no? Porque yo sé que no es bonita, no, no es chévere, no es chévere sentir esas cosas. No, es horrible, es Sí, desagradable, uno se sí, siente chuki, te sientes el, a veces a mí me pasa que bueno, cuando entro en esas emociones, a veces tengo como ese poder plutoniano que es como, me siento la más poderosa del mundo porque estoy como cargada de ese odio, de esa sensación, de, sabes, como
sí, el agua estancada también a veces te puede generar como esa sensación de ego que tú puedes hacer cualquier cosa desde ahí. Es una fuerza también nuclear demasiado grande, pero al mismo tiempo después es como, ay, no, qué cansancio, porque también quedarse ahí cansa Mm, y duele y estás todo el tiempo como en una cosa de, bueno, el otro me hizo, me dijo, o este trabajo fue una mierda y tal, y entonces te quedas como en toda esa basura emocional y finalmente a mí lo que me pasa es que me canso muchísimo y es mm, como, bueno, ya, o sea, realmente yo no quiero tampoco posicionarme en un lugar de víctima, que bueno, es el primer lugar pisciano, que en Piscis se ve mucho este arquetipo de, bueno, salvador y víctima, mm. ¿no? Como que o salvas al otro o eres la víctima más grande de la situación, porque bueno, eres un grandísimo pendejo que te dejaste por ser tan bueno y por dar tanto y por ay, ofrecer tanto amor y como así que el otro me hirió y me se llevó todo lo que yo le di, ¿sabes? Y es como, bueno, tampoco estar ahí como que ayuda en nada, entonces bueno, ya cuando trasciendes el estado víctima, que creo que es ese estado también en donde uno reconoce como que pues uno fue vulnerable también eh, ante el otro y Además que ser víctima es rico. Ay, es una delicia, todo es claro, no culpa de tienes que los hacer nada. demás. Pobrecita, yo creo que con mi ascendente cáncer me identifico ahí porque además me aniño, ¿no? Como que me vuelvo a la niña y como mímenme, quiéranme, porque pobrecita yo, y es tan rico ser la víctima porque no hay que ser grande, no hay que ser adulto, no hay que cargar con el peso de, ay, mariscos, es que tal vez fui yo la embarré, tal vez yo debí haber cambiado, tal vez yo pude haberlo hecho mejor. Que Sí, o el simple hecho de yo lo decidí también, o sea, hay cosas también, que o sí, yo quizá también no soy decides. así. Sí, O sea, exacto. hay gente que es una perpetradora real, o sea, hay gente que realmente daña a los demás y tú los ves por ahí, pues tú no eres culpable, obviamente, de que alguien venga y te robe o que alguien venga y, sí me explico, como que hay cosas de las que tú no, por supuesto, no tienes culpa o una responsabilidad activa, pero hay otras en las que tú dices, bueno, sí, yo me metí en esta situación, yo acepté cosas de esta persona, yo acepté este trabajo, yo acepté esta situación, entonces, bueno, eh, esa es la parte no rica, pero yo pienso que es la más liberadora de todo el proceso de sentir, de que, bueno, ya cuando uno limpia todo ese filtro de agua, todo ese filtro de las emociones, de los sentimientos, y llegas a ese último punto de comprensión, que siento que es que aquí siento que es donde uno entra en el piscis virtuoso bueno, de realmente una comprensión, una liberación de lo que pasó. Y, y al final entiendes que, bueno, todos somos como unos seres, unos humanos buscando amor de maneras muy, muy erráticas, ¿no? Como que todos estamos ahí como en esa búsqueda de amor, de unidad, de sentirnos bien, de no estar tan perdidos. Y bueno, a mí me entra como esa compasión, no solo conmigo, sino con el otro, de, ay, papucha, la cagamos, la cagamos, o sea, las dos partes la cagamos en esto y en esto y en esto, y somos tan humanos y somos tan, ¿sabes? Tan frágiles también, ¿no? Como tan ignorantes en tantas cosas y ya creo que cuando llego a esos puntos es cuando realmente me puedo sentir como libre, ¿no? Mm, sí, es que Como eso ya es bueno, pero es Piscis. que capaz en el fondo nadie quería herirse, nadie quería entrar como en esa locura, ¿sabes? Mm, Y creo que allí es donde uno es realmente libre y uno realmente hasta experimentas este amor como divino, ¿no? Como de, bueno, capaz no voy a volver a este lugar o no voy a volver a ser amigo de esta persona, pero puedo entender que cada quien estaba como en su proceso y ya, puedo ser libre, seguir con mi vida, perdonar y estoy bien. mm. Sí, sí, pero fíjate que te escucho y me pongo a pensar, digo, como yo siento que hay tanta gente, o no sé, lo digo desde mi desconocimiento, que nunca llega a esos lugares, ¿no? Como que se quedan eternamente Ujú. en la emoción. Es que ese es el tema de nosotras ser sensibles, como que la
cuando uno es muy sensible, yo siento que la emoción urge tanto resolverla que tienes que llegar hasta ese sitio, ¿no? Y para eso tienes que atravesar como todo ese hueco y toda esa vuelta. Pero a veces la gente que no es tan sensible se queda con esa emoción a medias, ¿no? Entonces y ahí es donde yo creo que se forman tantas personas. Sabes, como hace mucho tuve una consulta que me marcó mucho de una chica que me decía, a mí ya la vida no me emociona. O sea, yo quiero saber cómo volver a reconectarme con la vida porque yo voy, trabajo, me pagan mi salario, hago mercado, hago la cena, me acuesto y así. Y una de las cosas que veíamos en la carta es que ella básicamente todas las emociones que tenía las enterraba, como le habían pasado cosas muy heavies, ¿no? Como se había muerto el gato, la mamá, así en un periodo súper corto y ella lo único que hacía era como enterrar todo y seguir y seguir y seguir. Y la forma en que ella gestionaba sus emociones era como talando, ¿sabes? Como talando la rama, le decía yo, como que si uno es una plantica y uno pues claro que tiene que irse podando las hojitas secas, ella era muy exagerada y polaba todo. Entonces ella me decía, no, pues como se murió mi gato, yo jamás voy a volver a adoptar un gato para no volver a sentir el dolor que sentí por la muerte de mi gato. Y entonces ahí era cuando yo le decía, o pues como lo que a mí me llegaba en ese No, instante, es decirle, imagínate era qué como, castración. claro, amiga, por eso es que ya no te emociona la vida, porque has ido castrando, claro, todo, y entonces era como, si este novio me termina, nunca en la vida me vuelvo a cuadrar con nadie porque, y entonces, claro, como que, y a veces la gente, sobre todo la gente que es tan de tierra, es tan buena para comprometerse con sus vainas, ¿no? Como que ellos se prometen a sí mismos eso y se cumplen, así las emociones por dentro estén ahí diciendo como, me siento solo, me siento triste, me siento mal, me siento... Entonces, eso es también todo un tema y yo siento que muchas personas, lo digo también como en defensa, ¿no? Como de los sensibles, porque como los sensibles somos los desubicados de la tierra, ¿no? Entonces vemos a estas personas como a esta chica como, wow, como que allá le decían en su trabajo, wow, ya volviste a trabajar y se te murieron todos, sí, claro, estoy aquí trabajando. Pero pues claro, es admirable desde afuera, pero pues desde adentro esa niña se estaba castrando a sí misma de todas sus posibles experiencias de gozo y de placer, ¿no? Porque pues yo decía, como pucha, o sea, tú tienes 15 años un gato que te la gozas, te hace reír todo y lloras una semana y prefieres, sí, como te pesa más esa semana del dolor que esos 15 años que te dio felicidad, tanto para castrarte de volver a tener esa oportunidad. Y yo no sé, ¿sabes? De pronto lo digo desde como conocer tanto este signo de cáncer, como qué miedo, el miedo es una vaina muy poderosa, porque ese miedo a volver a sentir y ese miedo a no a volver a pasar por una experiencia puede hacer que la gente de verdad opere desde lugares así, ¿no? ¿Sabes? Entonces me corto, me castro y hago lo productivo y lo funcional y luego qué pasó con todo lo que querías hacer con tu vida, ¿no? Como tus disfrutes, tus placeres, porque todo eso está ahí codificado en lo que sientes, ¿no? Como que para poder sentirlo rico, pues también hay que sentirlo feo, ¿no? Eso es como el Ujú. contrato, por decirlo así. Entonces, sí, me acuerdo Sí. mucho de ese caso y pienso mucho como a nosotras las ultrasensibles no nos pasa eso, porque es que esas emociones no las podemos enterrar, ¿no? Como que uno la entierra y sale, como, aquí estoy. Yo no puedo evadirme con el trabajo. No sé si tú puedas, amiga. De pronto, yo no. Yo no puedo evadirme del trabajo, no puedo, lo que te digo, es como que tengo que mirar esa berraca emoción de frente y empezar. Cada vez me es más fácil, pero al principio era muy duro, pero es porque si no, me sale por todas partes. Sí, no, a mí me pasa también eso. Claro que con los años sí me di cuenta que, por ejemplo, no podía dejar de ir al trabajo porque me sentía mal. Es que Que es bueno, a la veces me vida adulta. lanzaba me lanzaba mis 20 como, ay, no, me duele el estómago, me duele la panza, y era que estaba en un día así súper triste, que, o Pero es sea, que como sabes, como que, no van a existir existir esas incapacidades, incapacidad emocional, estoy incapacitada emocionalmente, o sea, como uno debería poder ir al médico y decir, oye, venga, estoy incapacitada emocionalmente, y te pasa ahí algo, porque como no existe, a mí me no, parece absurdo. es horrible y además cuando sobre todo tienes una tusa, por ejemplo, que acabas de terminar con alguien y tienes que ir a trabajar y tu trabajo, por ejemplo, en mis casos, que he trabajado mucho con atención al público, al cliente o dar un Ujú. show en el que tengo que tener una sonrisa de aquí a aquí, ¿sabes? Y darle energía a la gente y estar como en mi mejor estado, sintiéndome horrible, pues obviamente esos días era como,
por Dios, o sea, no quiero vivir, no soy, no soy capaz de estar en la tierra en este momento, pero obviamente con los años sí, o sea, no sé, me metía en el baño a llorar, ¿sabes? Como que le decía a mi jefa que estaba en tal estado, ¿sabes? Porque a mí me pasa que, por ejemplo, cuando de verdad necesito llorar, o sea, no es que yo puedo dominar mi llorada, o sea, No, es que de eso es, verdad yo no puedo, es que se me sale, o sea, yo creo que el agua se empieza a salir por los oídos, sí, ¿sabes? Por sí, la nariz, te me empieza a desbordas, dar sí. moco, es como que me desbordo de una manera loquísima. Entonces, bueno, ya todos mis seres queridos, cuando en mis trabajos, o sea, la gente sabe que un poco tengo esta naturaleza y, y pues me ha pasado también que pues estoy llorando. O sea, lo siento, estoy llorando, estoy hinchada, tengo que trabajar, pero pues lo siento, ¿sabes? También lo Tú hago sabes. llorando. Sí, es que eso también, pues trabajo llorando. Es más difícil diseñar porque se me ve borroso la línea, pero también lo hago, lo hago. Pero ¿sabes qué? Escuchándote me llega algo que me parece que me ha pasado a mí y que observo mucho como en las personas sensibles, y es que uno al final termina construyendo una vida alrededor de poderse tener esos espacios, ¿sabes? Como a mí me pasaba igual, Claro, ¿no? Como que yo trabajaba, cuando yo trabajaba en oficina, eso era tenaz, yo entraba, me metía al baño a llorar, lloraba en el Transmilenio, como para optimizar el momento de la llorada, y es como, no, o sea, no, yo siento que a mí, como las emociones rigen un poco como mi vida, lo que te digo, primero siento y después ejecuto. Lo que a mí me ha tocado es construir una vida alrededor de mis emociones en las que yo me pueda permitir eso, y es muy lindo porque de verdad que no es un ejercicio tan consciente, pero es como ese lugar al que me ha llevado a ser sensible, es como haber creado un espacio en el que como un trabajo flexible, en el que yo puedo decir, miércoles de mierda, pero compenso el domingo, pero compenso, sí, y a ti también te pasa un poco, y nosotras en eso somos muy privilegiadas, ¿no? Porque mucha gente no tiene como em, como pues esa oportunidad, pero yo creo también que cuando uno es muy sensible, uno empieza como consciente o inconscientemente a crear ese estilo de vida, un estilo de vida donde las sí, emociones total. tengan lugar. Yo de hecho era un poco, me vino también como varios ejemplos que conozco con ascendentes en agua, la mayoría trabajan independientes y de Ya. hecho dentro de los ascendentes cáncer he visto mucho que ciertas personas intuitivamente reconocen que son cíclicas. Gentes con mucha posición en cáncer sideral es como que llega un punto en su vida que ellos tienen que aceptar que su ritmo es muy cíclico y que hay momentos que van a estar visibles, momentos que van a estar escondidos, momentos que están hacia afuera, momentos que están hacia adentro. Y, y hay una chica que, por ejemplo, se llama Marguga, Ujú. que ella de verdad me impresiona que ella tiene como un ritmo de trabajo muy de ella. ¿Sabes? Cuando ella se siente como en ese punch, bueno, lancemos cursos, lancemos cosas, ¿sabes? Hagamos videos, de repente se desaparece y es como, bueno, estoy como ideando cosas, estoy muy hacia adentro y después vuelve a Sí. salir y tú notas que no es el fin del mundo, no es que somos seres lineales y que tenemos que todos tener el mismo ritmo y todos pararnos a las 6 de la mañana y todos trabajar de lunes a sábado, o sea, no tiene que ser así, o sea, mientras tú estés siendo responsable de tu vida, de tu ritmo y sostenerte a ti mismo y ser responsable de la vida que estás creando, tú puedes crear el ritmo que a ti te funcione. Y pues para bien o para mal, todo el mundo del agua, cuando somos personas muy sensibles, muy emocionales, nuestra vida va un poco más despacio. O sea, no es lo mismo caminar sobre la tierra, estar sobre el aire o tener como ese fuego, esa velocidad que cuando uno camina sobre el agua. ¿Sabes? El agua es mucho más lenta, es mucho más densa, es mucho más hasta incontrolable en ciertos Bien. sentidos. Entonces, Mm. cuando uno tiene muchas posiciones de agua y cuando uno se reconoce como un ser demasiado sensible y que le pasan demasiadas cosas internamente, pues uno tiene que también aceptar que tu vida quizá va a ser más lenta en ciertas cosas y está bien que eso sea así, o sea, no hay que sentir culpa de eso. Y yo creo que lenta y auténtica. Como que yo siento que, aunque autenticidad es una palabra muy ariana, yo siento que va mucho con la línea de agua porque si es lenta, sabes, como yo siento que con amigas que tengo de agua, que por ejemplo les pasa que
sienten esta presión de que ya deberían estar casadas, ¿no? Como fue, pucha, los 34 y no tengo hijos y mi amiga tal. Y entonces yo digo como, claro, hay, en tu camino del agua, eventualmente tú tienes que aprender a reconocer que es que tu camino auténtico es ese, es auténtico. Entonces, eventualmente aprendes que no estás quedada, estás siendo tú, estás andando como hacia conocerte contigo mismo y hacia adentro, y en ese lugar te empiezas a desencajar mucho como de la tierra o como de las estructuras o como de lo que se espera. Y también, claro, como en un mundo de hoy como tan rápido además, porque el mundo como que tras de que la sensación de que todo va rápido, va aumentando, ¿no? Porque hoy mire el calendario y ya se va a acabar noviembre, como así que ya va a ser la mitad de noviembre y se acabó el año. También esta sensación sabes, como que siento que tenemos demasiado fuego, mente y tierra presionando, ¿no? Entonces, como que tienes que hacerlo todo muy rápido y tienes que hacerlo todo excelente y además tienes que ser súper creativo y tener ideas y ser pionero y bla, 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 bla. Entonces, como que el agua, claro, es el camino lento de todas esas como aspiraciones como sociales que hemos creado, pero es un camino muy auténtico porque yo siento que a más camina uno el camino del agua, pues más le empieza a uno como a importar menos ese tipo como de estructuras, ¿no? Porque te vas siendo más fiel a ti. Porque una cosa que yo siento que tú decías ahorita que es muy linda, pero que yo siento que la gente no la ve tanta, es ese lugar, llegar a ese lugar de ver todo con compasión, que yo creo que eso es como graduarse en Piscis, ¿no? Como que ese ya es como el grado de Piscis, es como aprender a ver a la persona que te hizo daño con compasión, ¿no? O sea, eso es como ya el último nivel emocional al que yo creo que muy poquita gente llega, ¿no? Entonces, como que siento que Es que se no es van fácil. quedando atorados. Claro, ¿no? Y uno como también, como persona sensible, no es como que yo llegue a esos lugares con todo, ¿no? O sea, eh, Claro. hay personas con las que yo todavía siento como mucho rechazo y como que me cuesta mucho como llegar hasta allá, o sea, por eso digo como que eso es como el grado ya de la gente más espiritual e iluminada, pero como que uno va caminando hacia ese sitio y en ese lugar uno sí va aprendiendo a ser más compasivo con su camino y en ese mismo lugar entonces, sí, es verdad que uno es más lento, pero al mismo tiempo, pues te vas como desencajando de lento de qué, o sea, bajo qué perímetro, bajo qué expectativas, o bajo qué criterio, ¿no? Porque yo creo que en el agua ya no hay criterio, porque eso ya es muy propia, muy auténtica, por eso digo. Sí, también algo que quiero decir como para ir cerrando, porque bueno, hay un motivo de tierra que tengo allá esperando para Importante. comer. No, uy, no, Este, amiga, jamás, entre jamás. el, entre, Dejes de entre comer el, por mí, eso sería súper ofensivo. no, para nada. Este, pero hay algo que también, que es que el agua valora mucho la felicidad interior, la felicidad Mm. verdadera, o sea, y es algo que estoy pensando muchísimo Como esta últimamente porque, carta, la carta de 10 de copas, ¿no? Como esa ajá, vaina, ¿no? sí, del 10 de copas, que es como esa sensación de armonía, de realización interior y que no necesariamente depende de cuánto has construido, de cuánto has sudado, de cuánto te has esforzado, o sea, es esa felicidad de la conexión, del cuidado, de que tú te sientas en paz contigo misma, de que tú te sientas en paz dentro de tu casa, eh, ¿sabes? Con tus hijos, con tu marido, con tu mamá, con tus amigos, con esa vida emocional que has construido, porque pienso que las construcciones no solamente, o sea, creo que estamos como demasiado bombardeados en que todo es hacia afuera, y de hecho en estos días vi como una entrevista de una, no sé, de una escritora española o algo así que decía como que el éxito es una trampa, ¿no? Mm. Como toda esta idea de que, ay, alcanzar y alcanzar y alcanzar, y yo misma me he visto allí, ¿sabes? En varios momentos de mi vida en que si, bueno, no logro tal cosa, es como esa sensación de llevar todas las últimas consecuencias a pesar de que pues no estás feliz y no estás regando quizá ¿sabes? Como terrenos más importantes y esenciales de tu vida. Entonces, creo que el agua también tiene esta cosa preciosa de que creo que eso está muy ligado a esto que estás diciendo de la autenticidad, porque es ese buscar también esa felicidad interna Mm. y esa sensación de paz bueno, para tener esa paz, esa liberación, esa, ese 10 de copas, que es de hecho la última carta de Pisces, es el último decanato de Pisces, hay que pasar por todo este proceso de agua, que bueno, empieza por cáncer, que es reconocer que siento,
reconocer que tengo emociones, que esas emociones me ayudan a vivir la vida, adaptarme a ser funcional también. Después se pasa Escorpio, que bueno, son esas emociones cuando ya se estancan, cuando se vuelven oscuras, cuando se vuelven difíciles, cuando tratamos temas como el duelo, la pérdida, la transformación, la intensidad, esas situaciones donde perdemos el control y entramos en esa crisis interior que no sabemos ni cómo sentirnos, ¿sabes? Es Mm. como solamente oscuridad y dolor y duelo y sensaciones demasiado intensas. Y bueno, la última agua que es en Piscis, que es como cuando cogemos todas esas informaciones de estos anteriores signos y bueno, ya empezamos a hacer como un decantamiento y una purificación de, de la emoción, lo sentimos todo al mismo tiempo y todo eso se sintetiza al final en, creo yo, en amor y perdón, Mm. ¿no? Cuando Mm. realmente tú te liberas de algo, ya no hay nada más que sentir que, ah, no, sí, eso pasó así y hay una aceptación, una gran aceptación y hay Sí, un gran sí. orden y tú entiendes por qué viviste esa historia y bueno, al menos era justo o no, pero bueno, ya pasó, ya lo entendiste y bueno, tampoco quiero romantizar el perdón porque creo que hay cosas que la gente no, tampoco tiene que perdonar, ¿no? O sea, yo no le puedo decir a una persona que fue abusada o que fue, no sé, sabes que por favor perdona y ámalo y velo con compasión, o sea, Sí, no, pedir eso sería demasiado, pero creo que si uno llega a ese estadio, pues uno tiene una gran ganancia sobre uno mismo, porque el otro ya no importa, o sea, el otro sabes era que una sí, pieza más. exacto. Y porque ahí en la compasión, es que yo creo que, bueno, el nivel más alto de que te digo es cuando tú logras llegar a sentir compasión por el otro, que lo que yo siempre, o como la conclusión a la que yo me he dado cuenta que llego cuando estoy como en esos lugares, es como cada quien estaba haciendo lo que mejor puede, como que cada quien de verdad, Sí, como llegar como a esa verdad, como decir de verdad, por más de que esté mal, yo diga, pero qué imbécil. Sí, a mí me pasa mucho con gente que digo, como, pero cómo pudieron hacer eso, que, y es como, están haciendo lo que mejor pueden. O sea, esto era, así se dio porque cada quien de verdad, está haciendo lo que mejor puede con lo que tiene y como que claro que hay mucho de donde debatir ahí, decir como no, pero es que siempre puede ser un poco mejor y a veces uno ya es consciente y todo como, pues de pronto simplemente como algo que yo digo como para soltar, porque a lo que yo iba es que yo he venido a entender con este tema del perdón, que perdonar como que tenemos esta idea muy católica del perdonar aún, ¿no? Como de ir y abrazarlo y verlo como hermano, pero yo creo que perdonar debería ser más una palabra que se refiere al último soltar, que perdonar yo creo que es suelto esto porque ya no me sirve más, ¿no? Entonces suelto uh -huh, esto que me pasó, como hay un libro que se llama la bailarina de Auschwitz, y entonces pues es como esta típica historia de la chica que estuvo en el campo de concentración y todo, entonces yo me acuerdo que ella decía claro, como que ella trae a debate en el libro, como que hace uno con todas estas emociones de, y que, ¿por qué me hicieron esto tan horrible, no? Como, ¿por qué vinieron y por mi, sí, como por mis creencias espirituales me encerraron y todo, y pues cuenta todo lo grave que es, como pues estar ahí en un campo de concentración, y al final ella decía como que ella elige perdonar, más que todo es porque, o sea, como que ella dice, el perdonar es como ese punto en el que yo decido qué hacer con esto que me pasó y decido como de si lo exploto, si lo uso, si trabajo con él, si me marcó lo suficiente para, yo qué sé, abogar por las víctimas de yo no sé qué, o si definitivamente yo concluyo, sí, como que vuelvo a tomar el poder sobre lo que me pasó eh, y concluyo que ya no me sirve más pensar en eso, ya no me sirve más traerlo a mi cabeza, ya no me sirve más seguirlo procesando o seguirme enganchando con ese evento y decido soltarlo. Entonces yo creo que perdonar sí. O como que debería estar más relacionado como ese último acto, porque yo creo que el perdón es como una decisión muy personal, ¿no? Es como, y es como es de agua, es muy genuina, como tú no puedes fingir perdonar. sí,
tiene que venir de adentro y tiene que venir como desde un saber de decir, bueno, ya es que a mí ya no me sirve seguir pensando en esto que me pasó, pero genuinamente, ¿no? Como que ya lo llevé a terapia, ya lo trabajé, ya lo navegué, ya fui, le tiré popo de perro al man por el balcón, bueno, ya, listo, ya, pues tengo que soltarlo. Y yo creo que va más relacionado por ahí. Sí, es totalmente genuino, o sea, yo pienso que obligarse o sentirse que tienes el deber de perdonar, pues no, no va por ahí. O sea, Mm. yo creo que es como lo estás diciendo, es un movimiento totalmente genuino, auténtico, cuando ya uno ya le está pesando un poco esa excesiva visión escorpiana y tú dices, ay, no, ya, como que ya en verdad yo entiendo por otro lado, ¿sabes? Y no me quiero quedar ahí, porque ya hasta me dejó de doler un poco. ¿Sabes? Es como, ya no estoy en ese Sí, punto de exacto. dolor venenoso, sino que es como, bueno, ya me duele menos, entiendo más, he decantado todas esas emociones, he pasado por todo el ciclo, lo he vivido, me ha atravesado y bueno, ya, como que llega un punto que uno Sí, se exacto, cansa y como... lo entiendes y no es ni siquiera algo forzado, es natural. mm. Entonces, sí, bueno, amiga, me encantó conversar contigo y volver a Amiga, lo conversar con ustedes. mismo. Sí, sí, volvemos, estamos aquí calentando motores. Entonces, amigos, ya, si nos escucharon, tienen sugerencias, comentarios, si quieren que hablemos de algo, ahorita que se cierra el año, que estamos en Mercurio Retro, nos pueden dejar preguntas, comentarios, dudas, todo lo que quieran. Nosotras felices de tener tema para empezar a pulir. Voy a hacer una cuña aquí para decir que Claro, el podcast de Melishana está cambiando de nombre, porque ya sí, todos lo sabemos, es un nombre muy malo, pero queríamos dar a luz a este bebé y no nos importó cómo. Entonces también, si alguien tiene ideas, sugerencias, dudas, comentarios sobre qué nuevo nombre deberíamos tener para nuestra temporada 2 que vamos a ver cuando arranca, también súper bienvenidos. pues sí, ahí nos cuentan qué opinan del tema, qué sugieren, si tienen algún comentario, experiencia que quieran Contar. compartir con nosotras, súper bienvenido en los comentarios, nos pueden seguir por YouTube, por Spotify y nos vemos en un próximo episodio. Bueno, nos escuchamos. Yo me voy a Nos ir a comer unas escuchamos. alitas de pollo. Por favor, ve Los a comer, quiero mucho. amiga. Chao. Chao. Chao.